En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que su nombre es Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Alfonso Pérez. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Hemos llegado a un punto en el que tenemos que hacer una reflexión acerca de lo que es el espíritu. En mis primeros videos expliqué lo que es un espíritu y cómo es que fue creado. Todo eso es importante para todo lo que les voy a decir en videos posteriores. El saber lo que es un espíritu, podremos entender las parábolas de Jesús de Nazaret y todas las enseñanzas que dejó en ese entonces. En la actualidad, esas enseñanzas las tenemos que ver de forma espiritual. Tenemos que analizarlas para descubrir la enseñanza de Jesús de ese entonces, y que también está vigente en la actualidad. Esa enseñanza habla del espíritu, del camino del espíritu desde su creación hasta la llegada del espíritu una vez más al hogar paterno. Es una enseñanza muy interesante y que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado. Recordemos que Jesús no vino a imponer una religión. Jesús vino a hablar del amor, de cómo podemos regresar al hogar paterno de donde salimos por la mala aplicación de nuestro libre albedrío. A eso vino Jesús, a enseñarnos cómo podemos regresar. Pero no lo entendieron en ese entonces, y en la actualidad seguimos sin entender, seguimos sin analizar esas enseñanzas. Por eso mismo te pido que analices, que le des un repaso a los videos anteriores para que puedas entender todo lo que viene de aquí en adelante. Parábolas. ¿Qué es una parábola en la Biblia? Una parábola es un relato corto, en forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. Esta es una definición dada por la Biblia. Ahora, veamos. Parábola, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Esta es una definición dada por los diccionarios actuales. Ahora veamos un pasaje de la Biblia escrito por Juan Apóstol de lo que son las parábolas. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no se los he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verás y no percibirás. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oyes y no lo oyeron. Análisis.
Pienso que Dios o Jesús de Nazaret en ese momento todavía no podían decir de ciencia cierta lo que era el mundo espiritual, lo que es Dios. No podían, porque no había manera de comprobar las cosas. Y entonces la humanidad hubiera convertido todo en una fantasía y habría creado un sinfín de cuentos, más de lo que han creado hasta la actualidad. En la actualidad, las cátedras o las enseñanzas que nos da Jesús de Nazaret ahora son más directas, más entendibles, más reales a la situación que vive el ser humano. Y ahora este ser humano puede investigar, puede analizar, con lo que está a su alcance, ver que esas enseñanzas que trae Jesús de Nazaret se apegan más a la realidad de lo que es el espíritu y la materia. Ahora se puede separar el espíritu de la materia en esas enseñanzas, cosa que no podía hacer en la antigüedad, porque nadie lo iba a entender. Pero ahora en la actualidad sí lo están marcando, sí están separando al espíritu de la materia, dos cosas diferentes relacionadas entre sí para cumplir una gran y delicada misión. En la antigüedad utilizó parábolas, utilizó ejemplos para que comprendieran lo que quería enseñarles. Ahora debemos de estar conscientes de eso a la hora de analizar las parábolas que aparecen en la Biblia. Debemos de analizar de una manera diferente a como ya han sido analizadas. Ahora tenemos la facilidad de poder comprobar esas enseñanzas. ¿Cómo? Analizando cátedras y parábolas y juntarlas con lo que sabemos de la ciencia, y de ahí vamos a sacar conclusiones que nos van a llevar a la verdadera realidad, a la verdadera esencia de Dios, a cómo fue en realidad la creación y la evolución del ser humano. Nuestro Padre Eterno, desde el inicio de los tiempos, siempre buscó la manera más fácil para comunicarse con sus elegidos. Jesús de Nazaret hizo lo mismo, siempre buscando la manera más fácil para comunicarse con la gente que lo rodeaba. Pero nadie entendió nada. Por eso dijo que teniendo ojos no vemos y teniendo oídos no escuchamos. Nunca se logró descifrar esas enseñanzas en parábolas. Nadie lo ha podido hacer, nadie las ha descifrado. Cada quien tiene su idea, cada quien le pone a su conveniencia según lo que sabe y según lo que cree. Pero nadie se pone a estudiar, a escudriñar esas enseñanzas para así sacar conclusiones reales. Porque ahora esas enseñanzas y esas conclusiones van en dirección de separar al espíritu de la materia. Ahora esas conclusiones son para aprender del espíritu. Ahora esas conclusiones tienen que ir relacionadas a la evolución del espíritu, no de la materia. Porque la materia se queda aquí en el mundo material y ya no irá a ninguna parte. Y no habrá la resurrección de los muertos al final de los tiempos para esta materia. En cambio, para el espíritu, el camino es eterno. El espíritu es inmortal, porque este espíritu fue creado de la misma esencia del Padre, y este espíritu tendrá que trabajar de una manera u otra para poder avanzar en los diferentes peldaños del universo espiritual, para lograr llegar al solio bendito de nuestro Padre eterno, para poder llegar a nuestro verdadero hogar, al verdadero paraíso, el cual es espiritual. Así debe de ser nuestro análisis hacia las parábolas, hacia las enseñanzas, hacia la Biblia, hacia las cátedras, hacia las exhortaciones. Así debe de ser, analizándolas desde una perspectiva espiritual y no material. Solo así vamos a entender las verdaderas enseñanzas. Pero también dice que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tenga le será quitado. Aquí hace referencia
no al que tiene posesiones, sino al que tiene conocimiento. A ese que tiene y que entiende las lecciones o las parábolas de Jesús de Nazaret, a ese se le dará más entendimiento. Se le dará la manera de poder analizar y sacar conclusiones más fácilmente. Ese podrá escudriñar más esa palabra, esa enseñanza, y se le dará más conocimiento. Pero al que no tiene nada, o sea, no tiene el conocimiento, al que no estudia, no analiza y no escudriña la palabra de Jesús, a ese no se le dará. Al contrario, se le quitará lo poco que sabe. Parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, y se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas que cayeron en buen terreno, en esta parte de terreno se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos que oiga. Ahí mismo en la Biblia aparece la explicación de esta parábola, y esa explicación es dada por el mismo Jesús. Este capítulo es del Evangelio de Mateo. En este capítulo aparecen varias parábolas que el mismo Jesús las explica en ese mismo momento, y otras que no las explicó, pero que son muy interesantes y que creo que no se han entendido hasta el día de hoy. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino, y lo que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego lo que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas lo que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Análisis. Esa es la explicación que dio Jesús a sus apóstoles. Ahora les pongo una explicación de esa misma parábola, pero hecha por mí. ¿Quién es el sembrador? Dios siempre ha sido el sembrador, desde el inicio de los tiempos, desde que creó al universo espiritual, desde que creó a los primeros espíritus. Siempre ha habido sabiduría en Dios. En esta ocasión, el sembrador era Jesús, que a eso vino en ese segundo tiempo, a enseñar, a predicar, a compartir sus conocimientos de las cosas de Dios. ¿Qué es la semilla? La semilla es el conocimiento, es la enseñanza de lo que siempre ha querido Dios que aprendamos. Ahora veamos y analicemos, siempre desde un lado espiritual, siempre con lo que sabemos del espiritualismo. En esta ocasión, Jesús les dice a sus discípulos esta parábola, al igual que a los que se encontraban en ese momento rodeándolo en este mundo
En este mundo material siempre va a ser difícil la enseñanza, como lo decía yo en capítulos anteriores. Es difícil que como humanos, que como materias, entendamos lo que es el espíritu, o lo que es la verdadera esencia de las enseñanzas de Dios. Siempre ha sido difícil analizar. Por muchas cosas o por muchos intereses no logramos entender la realidad. Por eso se dirige así Jesús a la multitud que se encontraba en esos momentos. Como ya dije anteriormente, el sembrador siempre ha sido y será Dios. Y en ese tiempo vino a la tierra el primogénito de nuestro Dios y Señor, el primer espíritu creado por Dios, el cual encarnó en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Jesús toma estas palabras y ahora Él se convierte en el sembrador, en el que enseña, en el que comparte su conocimiento, el que enseña el camino de retorno al hogar paterno. Pero la humanidad es incrédula, no le gusta analizar, no le gusta aprender, no le gusta ir más allá de las palabras, de las enseñanzas, no le gusta poner en práctica lo aprendido. Entonces Jesús se los pone de esta manera, en esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. El conocimiento lo repartió a personas que no estaban muy centradas o muy convencidas de querer en realidad un cambio en su persona. Entonces estas personas eran fácil presa de la maldad y eran absorbidas por la oscuridad. También eran fácil presa de la demás humanidad y rápido los convencían de otras cosas. Estas son personas que siempre siguen a las multitudes o a unos cuantos sin siquiera analizar si está bien lo que están haciendo. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. A estas personas les gusta lo que platicaba y enseñaba Jesús de Nazaret, pero no investigaban, no analizaban sus enseñanzas, no las ponían en práctica, no tenían fe y por lo tanto a los primeros problemas se alejaban o dudaban y se perdían. Pero por otra parte también hay personas que crecen muy rápido en las enseñanzas, captan y las aprenden rápido. Pero el problema con esas personas es que no crean una simiente fuerte, no dejan crecer sus raíces con el conocimiento o no tienen la fuerza suficiente para lograr mantenerse en este aprendizaje. Y todo se queda en una buena intención, porque ya no fueron capaces de seguir en algo en lo que estaban progresando y aprendiendo. Y a los primeros problemas desistieron y cayeron en manos de la maldad. Al no profundizar un poco más en las enseñanzas, no creamos buenos cimientos, no echamos raíces lo suficientemente fuerte como para no caer en tentaciones. Pero también cuando aparecen los primeros problemas, nos apartamos, reprochamos y reclamamos a Dios por todo lo que nos está pasando. Cuando si hubiéramos entendido estas lecciones, sabríamos que Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa, porque Él no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Aquí la enseñanza de Jesús de Nazaret cayó en personas de duro corazón, con soberbia y con una maldad muy grande. La enseñanza la recibieron sus espíritus, pero al empezar a ponerla en práctica, sus materias no los dejaron y acabaron con toda la buena voluntad de sus espíritus. Así hay mucha gente alrededor de nosotros que al ver que uno está en un camino convencido de su progreso, convencido de que está uno haciendo bien las cosas, hay personas que tienen esa maldad y nos separan de lo que estamos haciendo, nos alejan y nos regresan hacia abajo.
También todos estos espinos se refieren a la maldad, a la soberbia, a la oscuridad, a la ignorancia de las cosas de Dios, a las tentaciones, a los malos hábitos, a todos esos impedimentos que vamos a encontrar en nuestro camino. Y en ocasiones, si no tenemos la suficiente fuerza, no vamos a poder hacerlos a un lado y nos van a ahogar, nos van a acabar. Por eso debemos analizar las enseñanzas de Dios, para que sepamos qué hacer cuando se aparezcan esos espinos, esos problemas, esas tentaciones. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Aquí la enseñanza vino a caer en personas de buena voluntad, que estuvieron dispuestas a hacer lo que les pedía Jesús de Nazaret, personas que se dedicaban a estudiar las enseñanzas de Jesús, personas que ponían en práctica lo aprendido, personas que se entregaban de limpio y buen corazón, personas que eran ejemplos para los demás, en donde sus espíritus entendieron la enseñanza e influyeron en las materias en las que se encontraban. Y así lograron convencer a más personas por cuenta propia, y así se fueron haciendo cada vez más. Todo esto es lo que le pasa a la humanidad cuando no sabemos y no queremos investigar, no queremos analizar o no hacemos las cosas de limpio y buen corazón, de limpia y buena voluntad. Cuando no queremos evolucionar, cuando nos cerramos a las enseñanzas. Pero si hacemos bien las cosas, no nada más cambiamos nosotros, ayudamos a cambiar a los demás, y es ahí donde se ve en abundancia la cosecha, cuando logramos ayudar a cambiar y a entender a los demás, porque esa es nuestra misión: velar y orar, estudiar, analizar y escudriñar todas las enseñanzas de Jesús, todas las enseñanzas de nuestro Padre Eterno, repasarlas una y otra vez, analizarlas una y otra vez, escudriñarlas una y otra vez, para que una vez que ya hayamos entendido, lo pongamos en práctica y seamos ejemplos para la humanidad, la cual ya se encuentra perdida y no sabe qué hacer. Ahí es donde entramos nosotros para la ubicación de esos espíritus, de esas materias. Esa es nuestra labor, gran labor y gran responsabilidad. Pero ese es nuestro camino, esa debe de ser nuestra meta y nuestro fin: entregar la cosecha en abundancia, que se vea que lo que se aprendió no solo se le debe enseñar a una persona, sino que tienen que ser muchas a las que se les comparta la enseñanza. Pero lo más importante es que ellos tienen que ver nuestro ejemplo, para que así también ellos logren poner esas enseñanzas en su mismo ejemplo, y que los demás los vean. Entonces cada vez serán más los que entiendan las enseñanzas y las pongan en práctica. Y cada vez serán más los convencidos, y cada vez será más grande la cosecha. Tenemos que hacer las cosas bien, de limpio y buen corazón, y con el conocimiento adecuado, para así no confundir más a la humanidad. Solo así se salvará esta humanidad, y su salvación está en nuestras manos. Sigamos adelante. Sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen lo que les acabo de decir, ya que es muy importante que ustedes analicen para ir sacando conclusiones, ahora a través de las parábolas y enseñanzas de Jesús. Hay que analizarlas bien. Vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus, del universo, y seguimos analizando lo que es la vida de Jesús de Nazaret, pero ahora a través de sus parábolas. Vamos a ir analizando las parábolas más importantes relacionadas a la vida de Jesús.
Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.